El derecho de autor es un derecho del ser en relación a su creación u obra. La obra forma parte de la esencia y el espíritu del creador, al ser un reflejo de la existencia del ser humano. El derecho de autor deriva del derecho romano canónico que reconoce a la persona como autor. Los derechos de autor comprenden derechos morales y patrimoniales, mediante normas jurídicas. Los derechos morales se orientan hacia el reconocimiento inseparable e intransferible del autor como creador de una obra y el derecho a permitir o negar la modificación, así como de extender el contenido de la misma, además de hacer valer el anonimato de ser la voluntad del autor. En cuanto a los derechos patrimoniales, son derechos económicos sobre bienes, créditos y acciones de la obra o creación, para ser adquirida y consumida, es pues un derecho sobre la propiedad. Los derechos patrimoniales comprenden el derecho a la reproducción, la distribución, la comunicación pública y el derecho a la transformación con su respectivo creador o autor. En México, los derechos patrimoniales poseen una vigencia en toda la vida del autor y 100 años tras su muerte. Además del respaldo jurídico que representa el derecho de autor para todo creador de alguna obra, existe un antecedente histórico del derecho basado en el control y la regulación de la información, como medio de cambio social y peligro para el sistema de gobierno. El derecho de autor también proviene de un invento de control en el acceso a la información. La Iglesia Católica en Europa controlaba la edición de los libros, así como de las copias que se realizaban. El costo de los materiales era bastante elevado, por lo que se tenía que recuperar la inversión. A partir del surgimiento de la imprenta en 1454, emerge en Europa la proliferación de gremios. En el siglo XV, la necesidad y el capricho de Enrique VIII por tener un heredero jugaron un papel esencial en la historia del protestantismo, como oposición al dogma de la Iglesia Católica Romana. No obstante, el destino no carece de sentido de ironía, y fue así como la descendencia de Enrique VIII quedó subyugada por sus herederas. María Tudor tomó represalias y cartas en el asunto sobre los actos de su padre Enrique VIII. Para combatir y regular las ideas del protestantismo, María instituyó la medida del control de copias en los impresos, con ganancias para los gremios y para la corona inglesa. Más tarde, Isabel de Inglaterra decidió soslayar la tradición de control y normatividad que finalmente desembocó en un entorno favorecedor para los editores y no así para los artistas y autores. El siglo XVII y XVIII es el punto histórico en donde tanto impuesto como precio cobran un sentido en el contexto de la información, teniendo antecedentes en 1535, en donde se emitió una ley en Francia para cerrar las librerías, así como el uso de la prensa de forma clandestina. Como se mencionó anteriormente, el origen del derecho de autor proviene de Europa, en los inicios de la era moderna occidental, destacándose como un derecho de impresión en la Venecia del siglo XV a cambio de favores. Más tarde, la idea se concreta para el año de 1716, otra vez en Francia, bajo una corriente humanista y filosófica. En 1790 se legaliza en Norteamérica el derecho de copia en documentos informativos, pero no de carácter artístico o de recreación, a diferencia de los países europeos en donde la protección se centra a favor del creador, mientras que en Norteamérica existe una preferencia por la propiedad y su uso. Cabe destacar que el derecho de copia es una tendencia normativa hacia aspectos económicos, protegiendo a la obra en donde se beneficia en mayor medida a las compañías y editoriales, para proteger los intereses de quien financia la producción de la idea concebida, estructurada y maquilada. En 1952 se consolida la legislación internacional sobre copyright en la Convención de Ginebra, adhiriéndose Norteamérica décadas más tarde. El derecho de copia deriva del derecho anglosajón, basado en decisiones tribunales sustentadas en antecedentes solucionados.
El derecho de autor y derecho de copia son normas nacionales e internacionales que operan primordialmente en el mundo occidental. Funcionan en principio para aclarar el vínculo de un autor con su obra, así como para garantizar el bienestar de los creadores e involucrados en la edición de un trabajo intelectual cifrado en alguna clase de soporte. El derecho de autor ampara esencialmente el reconocimiento del trabajo de la persona creadora como autor, mientras que el derecho de copia es aquel que regula el acceso al contenido y sociabilización de la obra. Actualmente en México, las licencias para fotocopiar los libros son el instrumento jurídico que permite reproducir la obra de los creadores y autores. Las licencias para fotocopiar son la forma en cómo una persona física o moral queda protegida en caso de realizar la reproducción parcial o total de los contenidos protegidos por la ley. En México, la Ley Federal de Derecho de Autor menciona en su artículo 148 que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos: reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción, salvo que se trate de una institución educativa, de investigación o que no esté dedicada a actividades mercantiles. Reproducción de una sola copia por parte de un archivo o biblioteca por razones de seguridad y preservación y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer.